Hola, anoche yo me paré aquí, bajé, subí, sentí la alfombra, di vueltas y practiqué como 10 veces una charla larguísima que me tomó 3 días escribirla, pero luego decidí que mejor voy a contar cuentos, porque eso es lo que realmente yo hago, contar cuentos. Los diagramo, los escribo, los publico y lo que últimamente más me gusta hacer es precisamente contarlos. Normalmente lo hago en un teatro lleno de niños, vamos a ver cómo me va ahora. Yo no puedo comparar lo que se siente agarrar un libro impreso por primera vez de alguno de mis cuentos con nada. Yo amo con cada parte de mi cuerpo lo que hago. Y lo primero que les voy a contar es que cuando yo era pequeña, yo parecía una niña cualquiera. Montaba bicicleta, comía helado, jugaba con muñecas. Pero lo que más me gustaba era escuchar los cuentos que mi papá nos contaba. Cada vez que se iba la luz, mi papá nos ponía a mi hermanito y a mí a los lados de un sillón reclinable de esos viejos y nos contaba cuentos. A veces rojos, a veces de cosas, vivencias que le habían pasado, y a veces cuentos clásicos, y él hacía voces. Soplaré, soplaré, y la casa derrumbaré, por ejemplo. Y a mí eso nunca se me olvida, nunca. Tengo 33 años y todavía recuerdo esas voces. Todavía recuerdo cuando le pedí a mi papá que me contara otro cuento, que otra vez yo quería otro cuento, que no me quería dormir, o cuando cruzaba los dedos para que no llegara la luz, porque quería seguir ahí en el sillón escuchando cuentos. Hace exactamente 8 años yo vivo del cuento. Y lo primero que les voy a contar son cuentos sobre mis cuentos, porque al hacer cuentos en este país pasan muchas cosas. Nosotros lamentablemente no tenemos el área editorial así bien desarrollado, así que tenemos que ser muy creativos. Creo en realidad que he sido más creativa durante los pasados 8 años que todos los años que trabajé en creatividad en agencias publicitarias. Y con mis primeros 2 cuentos pasó algo increíble. Mi ilustrador es un ilustrador argentino que conocí por internet y con él ya he publicado 14 cuentos. Cuando empezábamos, él tampoco había hecho ningún cuento. Éramos inexpertos los dos. Estábamos inventando. Solamente sabíamos lo que queríamos hacer y que lo podíamos lograr. Solo había que encontrar la forma. Teníamos un sueño y juntos trabajamos para poder lograrlo. En lo que él iba ilustrando, yo iba buscando cómo pagar la impresión de esos cuentos. Mandamos 70 cartas a diferentes patrocinadores y uno respondió. Y así pudimos publicar nuestros primeros 2 cuentos. Cuando publicamos esos cuentos, también puedo contarle algo sobre antes de ese lanzamiento. Algo muy gracioso, muy feo, y que hoy en día yo lo veo como una de las cosas más chulas que me han pasado. Y es que cuando publicamos esos cuentos yo no tenía ninguna experiencia con producción ni nada de eso. Trabajaba en una agencia publicitaria y pedí que me recomendaran una imprenta, a alguien que pudiera imprimir mis cuentos. Ya lo tenía listo. Me recomendaron a un señor, lo entregué un mes antes, le pagué completo, algo que no se debe hacer. Y el tipo iba a mi trabajo, duró como 3 semanas yendo a mi trabajo a enseñarme muestras digitales del cuento. Yo no podía notar la diferencia, no lo sabía, pensaba que estaba viendo realmente impresiones finales de los cuentos. Una semana antes desapareció. No cogía el teléfono, no iba a su oficina. Y 2 días antes me llamó a las 7 de la mañana para decirme que no había un cuento impreso, ni uno. O sea, yo tenía un lanzamiento 2 días después y no tenía cuentos. Entonces, mi papá, el que era mi esposo, y yo duramos esos 2 días, incluyendo las noches, así,
Dentro de 3 imprentas diferentes, compaginamos libro, pegamos libro, hicimos de todo, brindamos pizza, de todo, para que los libros estuvieran listos. Y eso fue horrible en el momento, pero hoy en día, por eso, yo cuando voy a imprimir un cuento, entro para la imprenta como si fuera mi casa, le conozco a todo el mundo, veo de la plancha hasta cuando están cortando los libros al final, y eso me hace vivir una parte que quizás otros escritores no pueden disfrutar de hacer sus cuentos. Otra cosa que les puedo contar, por ejemplo, con mi último cuento, que se llama Super Niños, es que cuando estábamos haciendo este cuento, lo hicimos porque un día recibí una llamada en la que me pedían hacer un cuento para todos los niños de las escuelas públicas. Todos los niños pequeños de las escuelas públicas iban a tener ese cuento. Ya se imaginan la presión. Y bueno, me dijeron, me explicaron que en las escuelas públicas de nosotros ya la inclusión es una realidad. Los profesores son capacitados para llevar un aula en la que existan personas con discapacidad, niños con discapacidad. Y eso está muy bien, pero estaba causando un ligero problema. Y era que los niños, la mayoría, no sabían ni qué sentir, ni qué decir, ni cómo actuar cuando se encontraban con un niño con discapacidad. Así que, para solucionar ese problema, nosotros hicimos un cuento. Tratamos de que ese cuento no fuera solamente para esos niños, sino también para los padres, los profesores y los mismos niños con necesidades especiales. Y es un cuento en el que mostramos las cosas que niños con discapacidad sí pueden hacer, no lo contrario. Un cuento que también motiva a los niños a buscar sus propios poderes, sus propias habilidades, a descubrir qué los hace especial, porque todos somos únicos, todos tenemos habilidades y debilidades que nos hacen ser quien somos. Y este cuento iba perfecto, nos encantaba el cuento, pero a mitad del cuento pasó algo muy delicado. Luego de varios meses, sintiendo cosas extrañas, estudios, síntomas raros, se descubrió que yo tenía una malformación cerebral. Terminar el cuento estando enferma fue horrible. No fue nada fácil. Lo hicimos, duramos como 3 meses haciendo algo que normalmente toma 2 semanas, pero lo hicimos. Y luego el proyecto se cayó, el cuento no se publicó y hubo que guardarlo en una gaveta. Yo sentía como que se había derrumbado un edificio. Y entonces, nada, tuve que aceptarlo y guardar mi cuento. Luego de 3 meses, 7 viajes al quirófano y 3 cirugías cerebrales, todo cambió. Cambió cómo veo la vida, cambió cómo pienso y también cambió cómo soy. A partir de ese momento, no sé si tengo que decir gracias, pero gracias. Yo viví durante esos 3 meses lo que se siente ser totalmente incapaz de hacer las cosas más sencillas, como por ejemplo agarrar un vaso de agua o sentarse cuando uno está acostado en una cama. Necesitaba ayuda para prácticamente todo. Y también vi y sentí cómo las personas nos miran sin la más mínima discreción cuando somos distintos, tenemos una herida descubierta o estamos pelados bajitos como yo. Y vivir eso me hizo entender que ese cuento que habíamos escrito antes no era un cuento cualquiera, que ese cuento tenía que salir. Y cuando llegó el momento de publicar el cuento,
Sabía que no podía hacerlo como cualquier otro de mis cuentos, un lanzamiento y ya venderlo en colegios. No, había que hacer algo grande, había que hacer algo que pudiera hacer posible que millones de personas tuvieran acceso a este cuento. Y así nació Yo Soy Súper, un proyecto en el que trabajaron muchas personas, muchos talentos, en el que se hicieron muchas cosas hermosas. Con ese proyecto hicimos un video, hicimos una página web en la que las personas pueden donar, hicimos t-shirts, hicimos un tour colegial y algo que era un libro se convirtió de repente en un movimiento para promover la inclusión y el respeto a la diversidad. Nosotros tenemos 6 meses que lanzamos ese cuento. Y en esos 6 meses ya hemos vendido más de 8,000 copias del cuento. El cuento ya fue traducido al inglés y acaba de ganar una medalla de oro en un concurso de cuentos infantiles independientes como mejor cuento infantil en español. Yo quiero decir que a pesar de que por mucho tiempo no podía correr, ni cargar a mi bebé, ni sentarme en el piso, y todavía hay cosas que no puedo hacer. Durante todo ese tiempo, desde el principio que empezaron mis síntomas, mi actitud natural fue fijarme y concentrarme en las cosas que sí podía hacer, no en lo que no podía hacer. Y entonces eso me ayudó a poder lograr grandes cosas. Y si uno lo piensa, es extraño que de algo tan delicado y problemático como una enfermedad puedan surgir grandes logros. Los niños, las escuelas, todo el mundo ha reaccionado increíble a este libro y yo, lamentablemente, aunque no esté perfecta, voy a seguir escribiendo cuentos y más cuentos y más cuentos, aunque no pueda correr y aunque a veces se me olvide decir cómo se llama esa cosa que bebemos cuando tenemos sed. Gracias.